Parágrafos. Siempre es un placer contar con la aceptación de ustedes a estas webinar. El día de hoy precisamente vamos a tener nuestro webinar sobre el documento soporte electrónico en adquisiciones a obligados no a facturar. Para este caso, entonces, vamos a estar el ingeniero Alexander Candela, Freddy Rangel y Alba Lucía Jiménez, y como moderador, Daniela Beleño. Le recordamos a nuestros asistentes entonces que este webinar va a estar grabado para que ustedes después puedan tener acceso al mismo, y en ese orden de ideas también vamos a tener acá lo que vamos a tratar el día de hoy. Como primero tendremos una introducción, la normatividad vigente, vamos a hablar al respecto en sí de lo que es el documento soporte electrónico, las características del mismo, los tipos de documentos, las nuevas funcionalidades en el sistema, la representación gráfica de ese documento soporte y la habilitación DIAN. Y como siempre al final tendremos las preguntas e inquietudes que surjan a ustedes. Entonces les agradecemos que igual en el transcurso hagan uso del chat para ir indicando esas preguntas, y al final entonces vamos a abordarlas. En ese orden de ideas le doy el paso a mi compañero Freddy para que iniciemos entonces y así premiar a los que llegan temprano en esta tarde. Buenas tardes para todos y bienvenidos. Buenas tardes, gracias Lucía. Bueno, vamos a hablar hoy en el día de hoy, pues siguiendo, como decía Lucía, continuando con nuestra serie de seminarios web. En este momento, pues esta semana pues, tenemos tres, hoy, mañana y pasado mañana. El día de hoy vamos a tratar sobre el documento soporte. Este documento que... Lucía, perdón, confírmame, ¿me está escuchando? Qué pena. Yo le estoy escuchando, sí, señor. Sí, perfecto. Quería validar que el audio esté bien. Entonces, les decía que este documento no es un documento nuevo, es un documento que ya se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Anteriormente lo conocíamos como documento equivalente. Después, con la salida de la resolución de facturación electrónica y otras resoluciones que vamos a ver ahorita, se cambió el nombre y ahora quedó como documento soporte. Sí, es el documento soporte, es un documento que ya ha tenido algunos cambios. Uno de los cambios es que se necesita una numeración, ahorita vamos a retomar el tema, pero realmente es un documento que ya conocemos pues muchos, que se ha venido manejando durante mucho tiempo. También se va a utilizar este documento soporte, lo que vamos a hablar hoy, el documento soporte, la funcionalidad está adoptada en el anexo técnico, que es en la misma estructura con la que se hace la facturación electrónica. Y también nosotros ya este documento lo tenemos activo y habilitado en todas nuestras plataformas, en Cuental, en Globo y en Valual. Ya está habilitado este documento, ya está habilitado este documento soporte. En temas de normatividad, ¿qué viene con temas de normatividad? La que está vigente, la que está actualmente, la que está vigente, es la resolución número 167, que es donde se implementa y desarrolla el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento soporte con el anexo técnico 1.1. Según esta resolución, tenemos en el artículo 6, nos habla de que se debe iniciar el 2 de mayo. Les hago pues énfasis en ese sentido porque pues por ahí he estado rotando una resolución, un proyecto de resolución en donde posiblemente este artículo 6 se cambie o se modifique para iniciar el 1 de agosto. Pues por ahora no hemos visto que este proyecto de resolución quede en firme. En próximos días posiblemente vaya a quedar en firme este proyecto de resolución, pero independientemente que inicie el 2 de mayo o inicie el 1 de agosto o cuando inicie, pues al 2 de mayo la que tenemos vigente, debemos trabajar sobre esa. Y el sistema, ya nuestros software ya tienen habilitado el documento soporte. Les voy a recordar que en nuestros blogs de la página web, nuestras diferentes páginas web, voy a ingresar aquí, permítanme un momento, ingreso a nuestra página web. Ya tenemos aquí, pues desde hace ya algún tiempito, a los que son curiosos y les gusta ver nuestras páginas, en cuental.com, globo.com, tenemos, aquí está la de Globo, también globo.com, están en los blogs, ya están los artículos sobre soporte electrónico en adquisiciones. Entonces recuerden que ustedes en nuestras páginas pueden ingresar y pueden ver información adicional sobre los temas normativos o sobre las últimas actualizaciones que hay. Entonces aquí tenemos, para los que deseen revisar información,
Aquí en nuestra página cuental.com, globo.com, tenemos la sección de blog y ahí en el blog está el documento soporte. Bueno, a continuar aquí con la presentación. En sí, ¿qué es el documento soporte? Entonces, el documento soporte es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Básicamente, como su nombre lo indica, es el documento que nos soporta una compra. ¿Pero compra a quién? Entonces, es una compra a aquellas personas, recordemos que hay dos regímenes ahorita, que es el régimen responsable y no responsable. El no responsable no está obligado a generar factura. Por lo tanto, si nosotros que sí somos responsables y necesitamos acreditar esa compra, descontar o tenemos que reportarlo para descontarlo de nuestra renta, nosotros debemos tener unos soportes. Y como no nos están entregando ninguna factura, pues porque es una persona no obligada a facturar, nosotros debemos generar ese documento. Debemos de generarle ese documento para que nosotros podamos sustentar esa compra. ¿Quiénes lo deben emitir? Lo emites si eres comprador del bien o servicio. Los que compran. El que compra es el que debe emitirlo. Y se emite para documentar la transacción, como les venía diciendo, para contabilizarla y soportar costos y deducciones o impuestos descontables. Si desean de pronto ampliar la información sobre este documento soporte, existe un ABC en la DIAN. Y aquí está, vamos a entrar al ABC de la DIAN. Démosle aquí en este link. Esta información que estamos viendo, nosotros también se la vamos a pasar a ustedes, para que ustedes tengan esta información allá. Aquí existe un ABC que es el documento de soporte. Este documento lo emite la DIAN. Y aquí es donde vamos a encontrar información, una información más amplia sobre qué es el documento soporte, qué es el documento soporte, cuándo se usa, quiénes lo deben emitir, para qué se emite, quiénes son los obligados a expedirlo, qué beneficios tiene, cuáles son los requisitos. Y aquí está la resolución 167, que es la que está rigiendo hasta el momento. Entonces, aquí podemos ver la resolución 167, en este ABC la encontramos. Aquí vamos a encontrar también cuáles son los requisitos que debe tener este documento electrónico, porque así como la facturación electrónica tiene sus requisitos, la nómina electrónica tiene sus requisitos, este documento también va a tener unos requisitos. Dice que estar denominado expresamente como documento soporte y otros requisitos además. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de ese documento, cómo quedaría expedido. Este documento tiene unas características, como les venía diciendo, debe estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. El nombre es muy claro, soporte en adquisiciones, o sea, en compras efectuados a no obligados a facturar. Si hay una persona que esté obligada a facturar, no le debemos hacer documento soporte. Ellos tienen que expedirnos una factura. Es para que tengan en cuenta esto. La firma digital que permite garantizar la integridad y autenticidad del documento es la misma firma digital que estamos usando con la facturación electrónica y la nómina electrónica. No hay que adquirir ninguna otra firma adicional. Es la misma firma digital o certificado digital. Uno lo conocemos como firma, otros como certificado. Es lo mismo. Firma digital o certificado digital es la misma que venimos trabajando con cualquier otro documento electrónico. Lo que les hablaba de la numeración. Esta numeración a raíz de la resolución 42 y la 167, pues se nos obliga a que para llevar una numeración, un consecutivo de estos documentos debe ser autorizado por la DIAN. Así como pedimos la resolución de facturación electrónica, también hay una numeración para el documento soporte, anteriormente para el que era por computador y ahorita va a haber uno para el documento soporte electrónico. También tiene un código que se llama Código Único de Documento Soporte. Recordemos, para la factura es CUFE, que es Código Único de Facturación Electrónica, nómina es Código Único de Nómina Electrónica y ahorita es Código Único de Documento Soporte, que es el código que vamos a utilizar para este documento electrónico. ¿Cuáles son los tipos de documentos que se generan con la llegada del documento soporte? Pues como su nombre lo indica, hay un documento soporte, tiene un código 05 en el XML. Vamos a encontrar ese código, ese es el código que nos va a identificar que es un documento soporte. En la descripción del XML dice documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Así como las facturas tienen su nota a crédito,
si su nota crédito para en caso de que tengamos que hacer algún ajuste, el documento soporte también tiene uno, se llama nota de ajuste, que es el equivalente a la nota crédito en las facturas. Entonces, esta nota de ajuste es el documento soporte en adquisición efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Así se tiene que llamar ese documento. Y los conceptos de esas notas de ajuste, ¿para qué lo vamos a usar? ¿En qué momento hacemos una nota de ajuste? Para hacer una devolución parcial de bienes y no aceptación parcial del servicio, para anulación del documento soporte, para hacer una rebaja o descuento parcial o total, un ajuste de precio u otro caso. En todo caso, sí. La idea es que si necesitamos hacer alguna corrección, lo vamos a hacer en base a esta nota de ajuste. Eso sería como la introducción de qué es el documento soporte, dónde podemos encontrar mayor información, pues teniendo en cuenta que este documento soporte es un documento que ya hemos venido trabajando durante mucho tiempo. La única diferencia es que ya tenemos que enviarla electrónicamente. Vamos a ver unas funcionalidades ya con un ejercicio práctico. Vamos a revisar en nuestro software, en Cuenta y también en Globo, que son los software, y también en Valuat. Pues ahorita vamos a mostrar ya, Lucía nos va a hacer una demostración de cómo está estructurado este documento soporte en nuestros diferentes sistemas. Entonces, Lucía, le voy a pasar para que haga la presentación. Entonces le paso a ella para que usted pueda, voy a dejar de compartir y usted ya pueda empezar a compartir aquí la pantalla. Gracias, Freddy. Voy a compartir, te agradezco que me confirme cuando tengamos visualización. Bueno, ya le confirmo. De audio está bien. Listo. ¿Imagen? Imagen también. Listo. Entonces, Listo. precisamente vamos a ver qué funcionalidades necesitamos desarrollar dentro de nuestros sistemas para que podamos hacer la implementación de este documento soporte. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es una numeración que debe estar autorizada ya con su resolución respectiva, y lo que vamos a hacer es crearla en nuestras plataformas. Aquí están las rutas dentro del software, pero ya ahorita entonces en cada una, tanto en Cuenta el Globo y Valuat, vamos a mostrar dónde podemos encontrar esta numeración. Lo segundo va a ser el requisito como tal de documento soporte con la denominación de documento soporte electrónico para hacer la creación ya de ese documento. Como tercer requisito va a ser la nota de ajuste, que va a ser ese nuevo documento que vamos a habilitar. Como lo mencionaba Freddy, va a ser una funcionalidad muy similar a cuando generamos la nota crédito dentro de la factura electrónica. Y adicional, entonces aquí también vamos a mostrar la representación gráfica de ese soporte, de ese documento soporte ya, y respectivamente su nota de ajuste. Entonces voy a compartirles aquí ya dentro del sistema cómo nos quedaría esa visualización. Entonces, para nuestros usuarios de Cuenta, yo voy a trabajar aquí en campanita. Siempre la numeración la vamos a encontrar acá en la parte, en la sección de gestión, numeración, y aquí entonces es donde ustedes van a poder crear ese documento soporte. Entonces, sencillamente crear nuevo. Aquí ya tenemos la denominación de documento soporte electrónico. Se hace diferenciación respecto al que veníamos ya generando, que era únicamente de creación, ya fuera por gestión o por contabilidad. Ya tenemos la diferenciación acá del documento de soporte electrónico, y lo que hacemos es diligenciar la información de acuerdo precisamente a la resolución que ustedes hayan tramitado ante la DIAN. A diferencia de pronto de cuando hacíamos el proceso de la factura electrónica, el documento soporte se va a asociar al software de habilitación de factura electrónica. Es decir, que no vamos a requerir hacer pruebas adicionales, y ya ahorita el ingeniero Alexander más adelante nos va a mostrar precisamente cómo es esta parte. Pero aquí entonces los usuarios de Cuenta, entonces reitero la ruta, gestión, numeración, aquí en documento, crear nuevo para la generación del documento soporte electrónico. Nuestros usuarios de Globo, entonces va a ser acá en configuración, numeración, y exactamente el mismo proceso, crear nuevo, y aquí vamos a tener entonces la funcionalidad del documento soporte electrónico ya creado. Dejaremos un minutico. Me lo está habilitando. Voy a ver si me deja editar aquí lo que ya esté creado. Ese usuario no tiene permiso, Lucía. Pero igual no importa, pero ahí está la ruta, es igual que en Sí. Cuenta. Y para nuestros usuarios de Valuat, entonces sería acá en configuración,
Freddy, si quieres te agradezco que me revises los permisos mientras de mi usuario, la 4, para las posteriores. Y aquí en configuración para nuestros usuarios de Evalual, en numeración, configuración, numeración, crear nuevo, vamos a tener exactamente el mismo proceso. Entonces, ese es cómo identificamos ese primer requisito y también el número 2, que es la numeración y la creación del documento soporte. Entonces, nosotros aquí, de aquí en adelante, prácticamente, obviamente, la generación del documento soporte en cada uno de nuestros sistemas tienen diferente ruta. Para cuenta, va a ser acá desde gestión, movimiento, crear nuevo, y acá tenemos el documento soporte. En nuestros usuarios de Globo va a ser acá en administrativo, gestión, movimiento, crear nuevo, documento soporte, y en Valual, desde movimiento, crear nuevo, el documento soporte. Entonces, en cada uno se debe habilitar la numeración respectiva que se haya habilitado en cada uno de los sistemas. Nosotros ya hicimos aquí, voy a trabajar en cuenta. A partir de aquí el proceso sí de generación y emisión es muy similar en los tres sistemas. Entonces nosotros aquí ya, por ejemplo, tenemos un documento soporte creado, ¿cierto? Voy a habilitar acá. Entonces, aquí está la denominación de documento soporte electrónico, su respectiva numeración, y es un documento que ya ha sido, tiene la simulación de prueba de un documento enviado a la DIAN. Entonces, vamos a la tercera parte, que es la visualización gráfica, precisamente de cómo quedaría emitido ese documento soporte. Entonces, aquí si vemos, hay dos opciones que ya se nos habilitan dentro del documento soporte que antes no teníamos. Va a ser esta primera, de la nota de ajuste, y el envío DIAN, que es donde nosotros vamos a hacer. Entonces, para nuestros usuarios y los que ya conocen nuestras plataformas y que ya emiten tanto nómina como factura electrónica, el proceso es muy similar. Si nos vemos acá, se habilitan las dos opciones. En la primera de envío, vamos a tener la fecha de creación de ese documento, la fecha como tal que tiene el documento de generación, la denominación expresa de documento soporte, el número consecutivo de acuerdo a la resolución y el número de documentos ya emitidos, correo de ustedes como emisores y el correo de su proveedor o de la persona que le esté generando. Y como siempre, pues el de pico y de la firma. Entonces, aquí en respuesta, una vez emitido ese documento, ustedes van a encontrar esta información. Uno, que el documento ha sido autorizado. Van a tener aquí la visualización del PDF, que quedaría de esta manera. Entonces, si lo mirábamos precisamente ahorita con los que Freddy nos mostraba, vamos a tener aquí la denominación expresa de documento soporte en adquisición de facturados a no facturar, que era la primera requisito que nos piden aquí, ¿no? La fecha de operación, que también la debe contener acá. ¿Cuál es la diferencia entre la estructura gráfica que tenemos de la factura? Es que obviamente antes aquí teníamos los datos de nuestros clientes, ahora vamos a tener a nuestro proveedor o aquel tercero al cual no está obligado a facturar y que yo le estoy generando ese documento. Obviamente aquí van a estar mis datos como emisor, como empresa, que soy la obligada a generar este documento, ¿sí? Entonces, esta tiene todos los requisitos técnicos que están aquí y que los miramos y que se van a ver reflejados en cada una de las estructuras gráficas. ¿Qué vamos a encontrar acá? Entonces, el XML, que ya ahorita también el ingeniero pues entra un poco más en detalle de mostrarles dónde está el código, dónde está la denominación explícita, el código CUFE, el código CUDE, que sería aquí para el documento soporte, para la validación, y la opción de reenviar a nuestro proveedor este soporte. Entonces, este en sí sería más o menos la estructura que hasta hoy, como hacemos claridad establecida, de acuerdo a los lineamientos que tenemos para empezar a emitir en mayo, ¿no? Entonces, ante cualquier novedad, pues si se hace necesario, haremos los respectivos ajustes. Pero entonces ahí estamos. Primero tendremos que tener una numeración creada, un documento soporte con esa denominación, la generación del mismo, las rutas de cada uno de nuestros sistemas, desde dónde se debe generar cada uno de ellos, el envío a la DIAN. La nota de ajuste en su defecto, entonces siempre la vamos a generar igual como la factura electrónica dentro de la estructura del documento soporte, dándole acá nota de ajuste. Aquí se va a habilitar lo mismo, los conceptos por los cuales ustedes pueden generar esas respectivas notas. El proceso igual se genera con la estructura inicial de lo que se haya causado y registrado en ese documento soporte, y indicando que el proceso es un movimiento generado previamente, es decir, que se debe generar sobre un documento soporte ya emitido. Entonces acá sencillamente le vamos a dar crear nota,
Aquí ya nos va a mostrar el documento sobre el cual vamos a generar esa nota de ajuste, el servicio, y de acuerdo precisamente al concepto y o motivo que ustedes vayan a generar esa nota, pues harán los respectivos ajustes. Si es por modificación de precio, de cantidades, de tercero y demás, se harían los respectivos ajustes aquí en la edición, en el lápiz, ajustamos, damos el concepto, la observación pertinente, el motivo de la nota y guardar. Y de esa misma manera, entonces, hacemos lo mismo del envío de esa nota de ajuste. Entonces, vamos a mirar precisamente esa estructura de cómo quedaría esa nota. Entonces, acá tenemos una, visualizamos, y aquí, en envío DIAN, en la parte de respuesta, vamos a tener también el PDF. Entonces, aquí ya tienen la nota expresa el nombre del documento como nota de ajuste de documento en adquisiciones a personas no obligadas a facturar y cada uno de los datos que se generan previamente de ese documento soporte. Entonces, eso serían los ajustes y las implementaciones que haremos en el sistema para la generación y emisión de ese documento soporte. Ingeniero, tiene la palabra, lo voy a dejar de compartir para que usted pueda proceder entonces con lo que sería el proceso de habilitación de ese documento soporte. Bueno, ¿me escucha, Freddy? Sí, sí, sí lo escucho. ¿Y se ve la pantalla? Sí. Sí, ya está viendo. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, básicamente para resumir, entonces necesitamos una numeración, ¿cierto? Para el documento soporte únicamente, una numeración para el documento soporte. Que esta numeración es autorizada, por eso Lucía mostraba en nuestros sistemas cómo crear la numeración, ¿cierto? Y seleccionando el tipo documento soporte electrónico con los datos de la numeración. Y la nota de ajuste no requiere numeración, igual que la nota crédito y la nota débito, son numeraciones internas. Entonces solamente le vamos a expedir una numeración al documento soporte, ¿cierto? Entonces quería como hacer esa claridad, porque esas es como las dos cositas que se requieren. Necesito una numeración para mi documento soporte. Y las notas que yo haga sobre ese documento soporte ya van con un consecutivo interno 1, 2, 3, 4, 5 y su prefijo, ¿cierto? Que internamente el sistema ya lo genera. Y en la representación gráfica, pues lo que estábamos viendo, una para la nota y otra para el documento de soporte, o sea que nos quedó el proceso muy, muy igual a la factura electrónica. Ahora, ¿cómo es el proceso de habilitación? Para yo poder emitir este documento soporte que ya mostramos, pues que nosotros ya lo dejamos habilitado independientemente si inicia el 2 de mayo o el 1 de agosto, igual en el sistema ya está habilitado porque pues ya se había desarrollado la funcionalidad para que empezaran la otra semana a trabajar. Entonces pero si lo amplían, no importa porque igual ya está hecho, ¿no? El proceso de habilitación. Nosotros en la factura electrónica, se supone que las personas que van a hacer este documento soporte ya están facturando previamente, es decir, que ya hicieron su proceso de facturación electrónica ante la DIAN, su proceso de habilitación. Y como ya hicieron ese proceso de habilitación, entonces ahora, ¿cómo habilito entonces el documento soporte? ¿Cierto? Porque es para ambientarnos o contextualizar que yo parto primero o mejor dicho, la empresa parte de que ya tiene o a partir de que ya tiene esa habilitación de la factura electrónica para poder realizar este proceso que voy a mostrar a continuación, que es la habilitación del documento soporte, ¿no? Entonces, en la habilitación vamos a hacer un proceso muy, muy similar al de la factura electrónica. Igual lo voy a mostrar acá para que todos lo observen. Entonces vamos a hacer un registro en el sitio web de la DIAN de habilitación. Vamos a ingresar al sitio web de la DIAN en la sección habilitación. Vamos a ingresar los datos de acceso. Vamos a hacer el registro y la habilitación del documento electrónico. En este caso, la opción va a ser documento soporte para no obligados a facturar. Vamos a seleccionar el modo de operación
fíjese que para el modo de operación que ahorita lo voy a mostrar, ya debe tener usted un software habilitado previamente para factura electrónica. O sea que acá sí es importantísimo que usted deba ya estar facturando electrónicamente para poder asociar este documento al software que usted habilitó en el proceso de factura electrónica. Eso es muy importante que tengan claridad. Asociamos y con el iconojito que vemos allá, ahorita lo vamos a ver los detalles para verificar que esté aceptado y aprobado el proceso de habilitación. Entonces, aquí en la parte superior, nosotros cuando les pasemos estas diapositivas donde Freddy hizo clic en el ABC de la DIAN, la normatividad del blog, bueno, en fin, todo lo que se fue mostrando. En las diapositivas están los diferentes links, entonces ahí nosotros les compartimos y ustedes pueden cliquear para ir a esas secciones de enlace, ¿no? Bueno, entonces acá en la DIAN voy a ingresar a la DIAN, ¿cierto? A la DIAN, aquí había abierto, pero voy a cerrar este. Y aquí en la DIAN entonces vamos a ir al sitio de habilitación del mismo de factura electrónica. Fíjese que todos entramos por el mismo lado. La nómina electrónica por habilitación. La factura electrónica por habilitación. Y en este caso el nuevo documento soporte también por habilitación. O sea, es la misma ruta, ¿no? La sección de habilitación de toda la plataforma de facturación electrónica, porque a veces uno se confunde la funcionalidad de nómina electrónica y la funcionalidad de documento soporte, que es el que nos trae hoy, son funcionalidades de todo el ecosistema de facturación electrónica y por eso siempre entramos acá por el micrositio de facturación electrónica, ¿no? Entonces acá vamos a esta primera parte que es la habilitación. En habilitación, entonces vamos a ingresar acá los datos de ustedes como empresarios, ¿cierto? Y yo voy a ingresar acá con una empresa de prueba. Aquí me dice que me envían un correo. Okay. Entonces vamos aquí a mirar un token de acceso, ¿cierto? Un correíto con el token de acceso, vamos a acceder. Y aquí vamos a encontrar en la sección de registro y habilitación, si se fijan, donde teníamos acá la diapositiva, ¿cierto? Acá decíamos, miren, registro y habilitación, tercer paso, y documentos electrónicos. Entonces acá nos venimos a documentos electrónicos. Aquí sí aprovecho de pronto para contarles algo. Mira, fíjense que acá, miren el próximo documento que viene, ¿no? Ya lo tienen acá. No hemos ingresado para saber si ya funciona, pero ya, mire, ya lo colocaron por lo menos, que es el documento equivalente, ¿cierto? Que ya ahorita de pronto si dentro de las preguntas surgen unas inquietudes, de pronto les contextualizaré o les contextualizaremos, pero fíjese que aquí el que necesitamos para este webinar de documento soporte, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, fíjese, cuando yo entro a registro y habilitación, documento electrónico, bueno, voy a habilitar factura o nómina o documento soporte. En este caso, documento soporte. Y tener en cuenta que primero debe haber habilitado facturación electrónica. O sea, usted debe estar facturando electrónicamente. Cuando vengo aquí a documento soporte, entonces el proceso acá va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque él me va a decir, seleccione su software que tenía habilitado en facturación electrónica y van a salir sus datos, mire el PIN, el nombre, entonces el ID. Entonces aquí me va a mostrar de una vez cuál fue mi software que yo habilité para facturación electrónica. Y simplemente le digo acá asociar. Ya. Con eso me va a aparecer aquí en la parte de abajo. Entonces, fíjense que yo ya lo había asociado o agregado, porque yo ya hice el proceso, ¿cierto? En las pruebas que hicimos. Entonces, es muy sencillo. Seleccionan el modo de operación, que solo les va a aparecer el software que ustedes habilitaron. Ahí les va a aparecer. Y ese software le van a dar clic en asociar. Y en ese momento ya mira cómo aparece documento soporte en estado habilitado, ¿cierto? Es decir, que solo como usted ya habilitó el software en el proceso de facturación electrónica, o sea, usted ya lo habilitó, por eso aquí aparece que ya está habilitado el software. Y ahora nos venimos aquí a que me indique en este ojito, por ejemplo, en la diapositiva aquí le colocamos icono ojo, ¿cierto? En botón detalles, para que lo asociara. Mire, prueba, aquí vamos a ingresar a las pruebas, a verificar, a ver qué pruebas hay que hacer o qué debo hacer con este registro que acabé de asociar, ¿no? Y al ingresar me dice que vamos a hacer las pruebas y me voy al set de pruebas, ¿cierto? Mira, aquí están mis datos y voy al set de pruebas.
Y en este momento, vamos a ver, muy bien, no está caída la página. A veces, cuando la página está caída, muestra un pantallazo que no hay en servicio, pero bueno, menos mal que acá está activa. Y fíjese que aquí el set de pruebas se encuentra aceptado. Yo no envié pruebas, yo no envié ningún set de pruebas, ¿cierto? Es decir que a hoy la plataforma de la DIAN está colocándolo en estado aceptado porque se supone que usted cuando hizo el proceso de facturación electrónica envió un set de pruebas y fíjese que aquí me dice que los documentos requeridos 0, los documentos soporte 0 y las notas de ajuste 0, por lo tanto no hoy, ¿cierto? Porque quiero hacer claridad, no sé si más adelante van a pedir o a solicitar que se envíe algún documento soporte de prueba, pero hoy el set aparece en estado aceptado sin realizar ningún envío. ¿Por qué? Porque está tomando o está asumiendo que usted, como ya facturó como está facturando electrónicamente, entonces ese mismo set de pruebas que usted envió es el mismo software acá que está asociando al documento soporte, ¿no? Entonces, básicamente solo se debe hacer la asociación para que ya usted quede habilitado con el documento soporte. Entonces, como les digo, este proceso que nosotros acabamos de visualizar, bueno, fíjese que acá todo está como vacío, ¿no? Porque no muestra información precisamente porque ya lo dejó en estado aceptado. Este proceso nosotros lo vamos a acompañar en nuestras líneas de soporte, siempre van a estar disponibles para acompañarles a hacer este proceso, no lo van a hacer solo. Hoy lo estamos mostrando porque queremos que observen cómo es el tema de habilitar este documento, pero este proceso nosotros con mucho gusto lo podemos acompañar y si no, pues simplemente lo que acabé de hacer. Muy sencillo, me voy aquí a registro de habilitación, documento soporte, voy a documento soporte, selecciono el software que ya había habilitado en facturación electrónica, le doy clic aquí en asociar y simplemente en la parte inferior cuando aparezca, le dan clic aquí en el ojito para verificar que le aparezca como aceptado en clic set de pruebas y verifican que esté aceptado. Por eso aquí en la diapositiva les decía verificar el estado aceptado y aprobado y miren que no hicimos ningún envío de ninguna prueba, ¿sí? Entonces, este es el proceso para habilitación. Ya después de que usted esté habilitado, ¿cierto? Porque a mí ya me aparece acá en mi panel de documentos soporte, aquí anterior, aquí en mi panel de documentos soporte, a mí ya me aparece habilitado. Entonces, se supone que yo ya estoy habilitado y listo para enviar documentos soporte. Ya que me queda, señora contadora, por favor, hágame el favor y genéreme una numeración de facturación de documento, perdón, una numeración de documento soporte, una numeración de documento soporte electrónico. Y cuando usted obtenga esa numeración de documento soporte electrónico, ya ahí se viene y hace el proceso de la funcionalidad que les mostró Lucía, que es en la sección numeración de todo nuestro software, ¿cierto? De tanto de Globo como de Valval Cuental, Valval y Globo. En todos ya ustedes simplemente lo que van a hacer es seleccionar documento soporte electrónico, diligencian los datos de esa autorización como en la factura cuando van a crear una nueva numeración, ¿cierto? Lo mismo acá, lo que Lucía no le salió, mira, aquí está, en Globo, en configuración numeración y aquí en crear nuevo también. Entonces, ¿qué hay de diferente acá? Que los documentos soportes a hoy, quiero decir a hoy porque no sé si más adelante de pronto lo habilitan, a hoy no requieren clave técnica tampoco. Todas las numeraciones de facturación electrónica requieren clave técnica, ¿no? Bueno, para los que hacen este proceso, saben que nosotros les dejamos aquí habilitado esto que se llama servicio DIAN para obtener la clave técnica que va asociada a su numeración. Pero para el documento soporte no hay clave técnica. Entonces lo único es que van a seleccionar el tipo documento soporte electrónico y llenan los datos de número de resolución, las fechas, el prefijo, el inicio, el final y el número de inicio de los documentos. Y simplemente aquí verificar que esté seleccionado el software habilitado en facturación electrónica, la DIAN. Entonces fíjese cómo quedó en dos procesos esto, ¿no? Primero me habilito asociando mi software habilitado previamente en facturación electrónica y segundo, solicito a la contadora que me genere mi numeración de autorización de la DIAN de documento soporte y vengo y creo mi numeración con tipo documento soporte electrónico y con todos sus datos. Con eso ya
usted ahora sí puede empezar a emitir ya un documento de soporte que es igual a una factura electrónica, ¿cierto? Es muy, muy similar. Tiene sus ítems, ¿cierto? Sus productos, servicios, si tiene, bueno, cantidades, valores, descuentos, anticipos, o sea, es decir, que esto hay que asimilarlo como si fuera una factura electrónica. Para nuestros clientes, solo para nuestros clientes, los que son clientes, el documento de soporte que nosotros les permitíamos generar desde contabilidad ya se va a eliminar en el momento que inicie el proceso ya de la DIAN, que en este caso va hoy, que inicia el 2 de mayo, pero que posiblemente lo van a emplear el 1 de agosto. Ese día se elimina ese proceso del módulo de contabilidad. Entonces, para que todos también estén preparados, que el módulo de contabilidad se va a quitar ese documento y no se va a poder quedar allá como una imputación contable, sino que obligatoriamente lo deben hacer por los módulos administrativos, ¿cierto? Por gestión, movimiento, en todos los sistemas es muy similar, y seleccionar el documento de soporte porque aquí me permite seleccionar productos y servicios de mi catálogo, ¿cierto? Ya sea un servicio o un producto, la cantidad, el valor, el descuento, el impuesto, la fuente, RTI, IVA, ¿cierto? Cosa que yo no puedo hacer en una o sea, no va a tener todos estos datos de cantidad, de descuento, bueno, ¿cierto? Entonces es muy importante que desde ya se vayan mentalizando que el documento de soporte lo deben hacer por los módulos administrativos como vienen haciendo las facturas electrónicas. Entonces, listo. No sé, Daniela, si tienen preguntas para darle respuesta, me confirma, o las preguntas que nosotros tenemos. No, ingeniero, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces Terapia Express, Alex, de Terapia Express el cero en la mano, pero por favor escriban en el chat, escriban la en el pregunta chat, por favor, las preguntas son en el chat. De todas maneras, nosotros pensamos que de pronto si no tenían preguntas, sí queríamos hacer claridad en algunas preguntas que sí hemos visto en los diferentes webinars que ha hecho la DIAN y otros colegas. Se han recopilado unas preguntas que son que son comunes, ¿cierto? Entonces, mire, y precisamente aquí están haciendo una pregunta. Bueno, Daniela, lo del catálogo, pues el catálogo de productos y servicios, ¿cierto? Pues en nuestros sistemas está denominado como catálogo, tanto en Globo como Cuental como Valval, y simplemente es aquí crear sus productos y servicios, indicar un grupo, una descripción, si tiene impuestos, un valor de venta si lo tiene, un impuesto, o sea, es decir, aquí en el módulo administrativo, lo primero que sería en el catálogo habilitar esos servicios que ustedes van a comprar, ¿cierto? A adquirir. Que puede ser, por ejemplo, servicio, a ver, si un médico me vende un servicio poniéndome los pies de una IPS, si yo soy una IPS y un médico que no me expide a mi factura electrónica porque no está obligado y me enviaba una cuenta de cobro, ¿cierto? Me envía una cuenta de cobro, pues ahorita normalmente se supone que deben estar haciéndole un documento soporte por computador. Pues con este proceso siguen haciendo el documento soporte, pero con una numeración electrónica y se envía a la DIAN electrónicamente. Entonces, para eso debe tener un servicio creado, ¿cierto? Dentro del catálogo, pues en nuestros sistemas, estamos hablando de nuestros sistemas, deben tener creado ese servicio, por ejemplo, que se llamará, no sé, servicios de medicina general o servicios de odontología, en caso de que sea una IPS. Pero si yo soy una empresa comercial y mi contadora me presta a mí un servicio de asesoría contable porque no la tengo de planta y ella es como una contratista para mí, entonces mi contadora también ahorita en este momento o le estaba haciendo una cuenta de cobro o ustedes le estaban haciendo el documento que deberían estar haciendo un documento soporte de computador normal, ¿cierto? Pues ahora le van a hacer un documento soporte electrónico y para eso también tendrán que crear un servicio que se llame asesoría contable, o si ya lo tienen creado, pues entonces utilizan ese mismo servicio. Entonces a eso nos referimos con el catálogo. El catálogo pues es donde se crean los productos y servicios, pero
estamos hablando de nuestro sistema, ¿sí? Estamos hablando de nuestras plataformas, porque puede que aquí haya gente de otras plataformas, de otros sistemas que no lo llamen catálogo, lo pueden llamar productos y servicios o solo lo llaman servicios y aparte productos. Bueno, en fin, no importa cómo se haga en otros sistemas o en el de nosotros, lo importante al final es que usted tiene un documento donde adentro va a contener unos productos y servicios con una cantidad, un valor, ¿cierto? Entonces, como lo mostraba Lucía en el ejemplo que teníamos acá de este documento que hicimos de prueba, ¿cierto? En el que aquí veíamos que tenemos, por ejemplo, acá, mire, están comprando una base para televisor, una antena, ¿sí? Alguien les vendió unos insumos, pero esa persona no factura. Entonces, le hago el documento soporte para acreditar o para, ¿qué? Para legalizar esa compra, ¿no? Fíjese que esto también está orientado para los proveedores internacionales. Hay proveedores internacionales que no están obligados a facturar y le vendieron a ustedes un servicio o un bien, entonces les pueden crear ese proveedor internacional, crearlo con su país, lo crean, ¿cierto? Normalmente, también aquí en la zona de terceros, pues crean a su proveedor, ¿cierto? Si es natural, jurídico, se supone natural, documento extranjero, bueno, en fin, o sea, le hacen la creación a ese proveedor y le crean su documento también, le crean su documento de soporte para legalizar una compra a una persona que no es de este país y es de otro país y no está obligado a generar factura electrónica en este país. Mire que ahí también aplica ese caso. Daniel, ¿hay preguntas Sí, señor. o puedo pasar? Cuéntame, por ¿A favor. qué se diferencia el documento soporte al documento Documento, equivalente? ahí va. Mire, antes, y es importante que ahorita lo tengan más claro, el documento equivalente hoy en día, porque ahí había una confusión porque el documento soporte antiguamente se llamaba documento equivalente, luego le cambiaron el nombre a documento soporte y ahora vamos al documento soporte electrónico, igual que es la misma transición de la factura, antes hacíamos factura por computador y luego factura electrónica, ahorita estamos haciendo documento soporte por computador y esto que estamos presentando hoy es documento soporte electrónico, ¿no? Es la transición a lo electrónico. El documento equivalente va a quedar en este caso, va a ser el documento equivalente se refiere es a todo lo que va a ser los tickets, los puntos de venta, lo que son los peajes, todos esos documentos que son muchos, ¿cierto? Es más, ahorita no sé si ustedes se fijan, no sé si la persona que preguntó lo ha notado que hay un documento que se llama documento equivalente POS, ¿cierto? Que nosotros aquí también lo tenemos de POS. Mira, documento equivalente POS. Ese documento equivalente es el que se utiliza ya en el POS y ese es el que va a volverse ahora electrónico. Está enfocado en los tickets de teatros, los tickets de los puntos de venta, cuando compro mis empanaditas, cuando compro, bueno, los puntos de venta, ¿no? Los peajes, los vuelos, tiquetes de vuelos de avión. Entonces, fíjese que todos esos que son muchos documentos, varios tipos de documentos, a todo ese grupo de documentos, los van a encerrar en documentos equivalentes. Entonces, esa es la diferencia con el documento equivalente, ¿sí? ¿Qué otra pregunta, Daniela? Exacto, mira, ahí nos están Sí, ya. preguntando combustible, lo mismo, combustible, peajes, todos esos. Ahora, bueno, Daniela, haga la pregunta, por favor. Sí, señor. Si ya tenemos resolución de documento soporte con una numeración, ¿seguimos con esa o una nueva? Una nueva porque ahora va a sacar lo mismo que en la factura ¿se acuerda? Cuando usted estaba facturando por computador, venía con una numeración y cuando lo pasaron a electrónico, tuvo que generar una nueva numeración de facturación. Pasar exactamente lo mismo. Su documento soporte termina ahí, el que está haciendo por computador hoy en día, e inicia con una nueva numeración, con un nuevo prefijo para documento electrónico, documento soporte electrónico. Continúe, Daniela. ¿Se crea el producto o servicio en el mismo catálogo donde están los servicios que vendemos nosotros? Sí, exacto. En el mismo catálogo que ya tenemos, ahí crea los servicios o los productos. Es más, de pronto ya los tiene creados, ¿no? Si el producto ya está creado, pues no necesita volverlo a crear. Si el servicio ya está creado, pues no necesita volverlo a crear. Pero si no lo tiene creado, en catálogo va a crear sus servicios para agregar
al documento soporte. Listo. La siguiente pregunta. ¿Dónde puedo ver la lista de lo que debo hacer documento soporte y en documento equivalente? ¿Cómo, Daniela? No entendí la Dice, pregunta. ¿dónde puedo ver? Supongo que es la lista de lo que debo hacer Natalia, me documento imagino que soporte y es. documento equivalente. Es que está muy incompleta la pregunta. Sí, si quiere la puede precisar más. Me imagino que Que ella dónde pregunta puede ver. normativamente, ¿a qué hace No, referencia? ¿Qué es? O no no, yo sé Bueno, si pienso que dentro del estaba Alex, sistema. preguntando Alex, en la voy a numeración, complementarle ahí, voy a acá en hacerle la un numeración, complemento ahí. Alex, voy a en la complementarle numeración. esa Sí, pregunta del equivalente y el documento soporte, como para que pues, de pronto hay todavía una pequeña confusión ahí. El documento equivalente es un documento de venta, de venta. exacto. Cuando yo vendo, que no estoy generando una factura con las excepciones, o sea, yo siempre debo generar una factura de venta, que es una factura electrónica, que es la única factura que existe, una factura electrónica de venta, pero tengo unas excepciones. Esas excepciones, para generar documento de venta, tengo un documento que se llama equivalente, es equivalente a una factura, o sea, es lo mismo el equivalente a una factura, pero la norma me permite que haga esos documentos, por ejemplo, para menores cuantías, como son un sistema POS, o por ejemplo, como hablaba ahorita, que ya les nombraba los tickets aéreos, los Un tickets copago, de Freddy, están peajes, preguntando ahí. y la diferencia con el documento soporte es que el documento soporte es un documento de compra. Documento soporte se hace cuando yo compro. ¿Y a quién le compro? A aquellas personas que no me generan una factura. Esa es la diferencia entre el documento equivalente y el documento soporte. Entonces, normativamente, ¿a quién tengo que hacérselo? Si yo soy una persona responsable y necesito deducir mis costos, pues estoy obligado a hacer un documento soporte a aquellos que no me generen una factura. El documento equivalente no me va a servir en este caso, a menos de que estén dentro de las excepciones. El POS todavía no, o sea, él está dentro de las excepciones, pero el POS no es válido todavía para poder soportar esta deducción. Sí. De por sí, Freddy, de pronto para complementar una pregunta que viene ahí, Daniela, que están preguntando que los copagos hoy en día, algunos les están haciendo recibos de caja, comprobantes de ingreso, unos están haciendo documentos equivalentes POS, ¿cierto? Esos copagos en las nuevas resoluciones de la DIAN, del Ministerio de Salud, en el micrositio de facturación electrónica del Ministerio de Salud, allá los van a clasificar como documentos equivalentes, como dice Freddy, porque son ventas de menor cuantía, ¿no, Freddy? Algo así, pues, como Sí, para asimilarlo, ¿no? más o menos sí. Sí, aunque bueno, no, la palabra no es menor cuantía porque en ningún lado lo dice, ¿sí? Pero sí es para ventas, para esas ventas a las cuales yo no le hago factura electrónica, y como en el caso de los puntos de venta que prefieren utilizar el documento equivalente POS, pero ese documento equivalente POS, mire, fíjese que cuando mostramos ahorita el proceso de habilitación ya aparece allá como un documento que próximamente, en los próximos meses, no se sabe si a final de este año o a principio del otro año, va a salir la normatividad para que ese documento ya empiece a generarse de forma electrónica. No va a cambiar en nada, siguen generando el mismo documento equivalente, solo que ahora va a ser electrónico. Mire que todo es una transición. Hacemos documento soporte por computador y empezamos documento soporte electrónico. La factura veníamos por computador y ahora factura electrónica. Y el documento equivalente pues, va a pasar igual, documento equivalente por computador y luego vamos a documento equivalente electrónico, ¿no? Continúe, Daniela. ¿Qué características debe tener el documento del proveedor para realizar el documento soporte? No, Pues es que ahí mire, es muy claro, el que emite este documento no es el proveedor. El emisor del documento es quien adquiere el servicio, quien compra el servicio. En este caso, usted como empresa es quien está adquiriendo el servicio, ¿no? pero que Perdón. yo le complemento ahí. Lo que pasa es que el cliente dice es, si yo le compro, por ejemplo, a decir el servicio a la señora del aseo, ¿qué documento tiene que darme ella a mí para yo poder hacer el documento de soporte? Yo diría que eso ya es más a nivel interno de usted, porque usted va a tener que determinar precisamente el servicio, la cantidad, los productos. Entonces es una estructura ya más funcional a nivel interno de qué le exige usted a su proveedor Lucía, como soporte pero para poder generar el documento.
¿sí? Sí. No es qué necesito yo para generarlo, sino qué recibo yo de la persona que me presta a mí el servicio para soportar el documento soporte, Sí. por así. Creo que va a enfocar la pregunta hacia ahí. Si Sí, no estoy pero de mal. todas maneras le voy a contestar más técnicamente. Mire los requisitos del documento soporte, ¿cierto? En el ABC de la DIAN, en la diapositiva, los va a poder observar y en la resolución están. Y son estos 10 requisitos. Y fíjese que, ¿qué debo solicitar? Bueno, usted debe tener los apellidos y el nombre, número de identificación del vendedor o de quien le presta el servicio. Mire que ahí ya usted se va haciendo una idea de qué le tiene que solicitar a ellos, ¿no? Entonces ahí viene. Un número que corresponda, pues eso ya es de la numeración, una descripción del servicio, bueno, lo que usted va a describir, lo que estamos hablando del catálogo, ¿no? El producto o el servicio, un detalle del valor de la operación y simplemente utilizar el formato de electrónico. Entonces, bueno, básicamente aquí, mire, la fecha de la operación, los nombres, apellidos, documento de identificación y el servicio que le está prestando. Entonces, cuando vamos a hacer un ejemplo, el vino, o no sé, bueno, le prestaron el servicio, una asesoría, entonces simplemente usted internamente define qué le quiere solicitar. Si le define que le siga pasando una cuenta, puede decir, bueno, páseme una cuenta, pero Exacto. relacióneme ahí sus datos, ¿cierto? Una cuenta de cobro que usted me está, pero esa cuenta de cobro no es un documento, pues, de soporte, ¿no? Entonces, simplemente eso es como por si usted quiere de pronto internamente tener un documento ahí donde que le pasaron, indicándole qué servicio le prestaron y todo. Pero es usted quien en la última instancia, usted es la que le va a elaborar el documento. Usted como empresa que está adquiriendo ese servicio, usted le va a elaborar el documento a ese proveedor, a ese contratista, a ese prestador del servicio. Entonces usted le va a elaborar y usted le va a incluir estos datos que pues se los puede solicitar previamente físico, el digital, bueno, ya como dijo Lucía, ¿no? Es un proceso muy interno que usted define allá con su proveedor. Continúe, Daniela. ¿A partir de qué monto a cancelar se debe emitir el documento soporte? No, acá no hay montos. Recuerden que Freddy les explicó, Freddy, vuélvales a indicar eso, ¿no? Esto no es por montos. ¿Cuándo se debe Sí. emitir? No, Aquí no es de no es montos, sino no es es, por montos, es simplemente si yo soy una persona responsable, o sea, si estoy con el régimen mire, responsable y necesito hacer la deducción de ese costo o ese gasto y le estoy haciendo una compra a persona no responsable, o sea, a alguien que no me factura, debo hacerle el documento soporte independientemente lo que compre y independientemente el monto. Sí, ahí no sí, hay ni montos ni está especificando que para unas cosas sí, para otras no. No. Simplemente, ¿necesita deducir sus costos? Sí. ¿A quién le está sí. comprando? A un no responsable. Hágale documento soporte. Si no le Y, emiten factura, o sea, si usted debe tener, para usted poder hacer la deducción de sus gastos y costos, debe tener un documento soporte que soporta esa deducción. Llámese factura sí, de venta o documento soporte. Cualquiera sí. de los dos. Freddy, y ahí para complementar esa respuesta, porque aquí podemos traer otra de las preguntas comunes. Hay un tema que se llama la caja menor. Y la caja menor es que designamos un valor para que se compren todas esas cosas de papelería, bueno, en fin, como de accesorios, cositas, detalles, ¿no? Fíjese que esa caja menor, si usted le decidiera crear un documento de soporte, tiene que colocar un tercero, ¿no? Un proveedor, un NIT, para poder indicar pues, o sea, para poder cumplir con los requisitos mínimos del documento de soporte, ¿no? Tener un número de identificación, unos nombres, unos apellidos o una razón social. Entonces, fíjese que la pregunta siempre era, bueno, ¿y qué hago con las cajas menores? Mire que eso es un proceso muy interno suyo y voy a complementarle la respuesta a Freddy. Si usted sabe que a la papelería le compró 1.000 pesos o 1.500 pesos o 2.000 pesos y usted ve que ese valor es tan pequeño que no necesita deducirlo en sus costos, en sus declaraciones, ¿cierto? Pues no, pues es una decisión suya de no hacer el documento. Pero si usted requiere deducir esos 1.200 pesos, pues entonces le hace un documento de soporte. Pero entonces alguien decía, pero para yo hacerle 1.200 un día, 1.200 pesos otro día, 1.300 pesos otro día, entonces hubo otro webinar que alguien daba una solución que me pareció hasta como muy salomónica, ¿cierto? Y él decía, pues hágale un acumulado. Entonces,
todo lo que le compren el mes a esa papelería, si ya sumó 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 pesos, entonces hágale un documento soporte al mes por todo el valor de todos los insumos que le prestó. Pero como con la caja menor usted no solo compra papelería, sino compra otras cosas, pues ahí le toca empezar a usted. Esos son ya muy procesos internos que usted debe definir con su contador. Entonces, si usted lo podría discriminar en grupos. Entonces, bueno, vamos a separar lo que es papelería y la papelería la hacemos a este proveedor y un solo documento al mes con el valor total. Y luego este otro proveedor es el que me vende, no sé, otras cosas, los toners de las impresoras, es un ejemplo, ¿no? Que tampoco me factura porque es una persona que no es responsable. Ah, bueno, entonces acumulémosle también un valor mensual y le hacemos un solo documento. Entonces, fíjese que usted o sea, esto que yo estoy diciendo no es para que lo hagan así, ¿no? Estoy diciendo simplemente es que el contador suyo es el que le define qué es lo mejor para usted, si es que ve necesario deducir esos valores, esas compras, porque como les digo, si es una compra, por ejemplo, de 800 pesos, porque mando a sacar unas fotocopias, ¿cierto? Pues la decisión es suya si quiere hacerle un documento de soporte por 800 pesos, eso es una decisión suya. Entonces, sí, Freddy, ¿queda más clara la respuesta? Sí, así. Continúe, Daniela. ¿La firma del documento soporte solo debe ser del emisor? Sí, muy bien y buena pregunta. Y fíjense que ustedes acá cuando ustedes hacen la compra, ustedes siempre piensan en que están haciendo es una compra. ¿Y quién está haciendo la compra? Ustedes como empresa. ¿De quién es la firma? De ustedes como empresa. ¿De quién es la numeración? De ustedes como empresa. ¿Y de quién es la autorización y la habilitación del software? De ustedes como empresa. Todo es de la empresa. Entonces ustedes se habilitaron ante la DIAN, sacaron numeración de la DIAN y la firma pues ya la tenían con la factura electrónica. Entonces fíjese que todo es prácticamente usted es el que está haciendo el proceso, el que está emitiendo ese documento. Y la otra persona se vuelve simplemente es un proveedor. Entonces, cuando usted le genera el documento, lo emite y lo envía a la DIAN, pues le notifica al proveedor de que se le emitió ese documento, pero usted es el que lo está emitiendo, ¿no? Fíjese que al igual que el cliente de la factura electrónica, pues el cliente recibe el documento. En este caso, el que recibe el documento es el proveedor suyo, el que le presta el servicio. Por lo tanto, usted es la que hace todo el proceso. A no ser que ese proveedor le quiera hacer factura electrónica, ¿no? Porque el proveedor, a pesar de que no es responsable, él puede decir, no, pues entonces yo le voy a empezar a facturar. Ah, bueno, listo, entonces me factura y ya no tengo que yo ponerme a hacerle ese documento, que eso pasa en algunas entidades donde los contratistas hacen sus facturas, ¿no? Así no es, Freddy, así no estén obligados, ellos pueden hacer sus facturas Sí, electrónicas, ¿cierto? se Pueden se habilitar, habilitan como facturador voluntario y ellos, claro, hay muchos que sí, ellos dicen, no, es que las empresas dejan de comprarle porque no quieren por, hacer documentos soporte y hacerlo exacto. así ese proceso. Entonces, la persona no responsable empieza a emitir facturas y puede entregar su factura electrónica normal. Entonces, si ya tiene factura electrónica, que es el El documento proveedor. habilitado para poder, exactamente, para poder hacer la deducción, pues ya no necesitaría hacer el documento soporte, porque lo que les decía hace rato, soporte las deducciones o con una factura de venta electrónica o con un documento soporte, en este caso electrónico, a partir de la vigencia de esta resolución, y los documentos equivalentes autorizados en caso tal. Esos son los únicos que Exacto. pueden tener como documentos que me van a soportar esas compras. Exacto, entonces fíjese que el proveedor también tiene la opción de hacerle él una factura electrónica, así no sea responsable, él decir, no, yo me voy a habilitar, voy a usar el software gratuito de la DIAN o voy a comprar un sistema, bueno, como lo quiera hacer, y emite esa factura y entonces usted ya no tiene que hacer este documento soporte, pero si su proveedor no le emite ninguna factura, ¿cierto? Y usted cree que son valores importantes que debe deducir de sus costos, de su declaración de renta y de todos sus impuestos, entonces ahí es donde debe tomar la decisión de, no, yo necesito deducir, entonces, bueno, entonces haga su proceso de habilitación, saque su numeración de documento soporte y empiece a emitir documentos soportes electrónicos a ese proveedor. Continúe, Daniela, gracias. En el caso de una persona natural que no esté obligada a llevar contabilidad, pero sí a facturar electrónicamente y lo esté haciendo por medio de la DIAN de forma gratuita, ¿ustedes venden el módulo de documento soporte electrónico? Precio, por favor. A ver, la pregunta es muy buena, pero la respuesta
para usted va a ser aún mejor, ¿no? La DIAN también ese documento lo va a habilitar de forma gratuita. Entonces, no se sabe si ese fue también uno de los motivos de pronto por los que quieren ampliar el plazo para tener ese documento, pero en la solución gratuita la DIAN ese documento también va a estar, así como hicieron la nómina electrónica también gratuita, porque ya también habilitaron el documento, también puede que ese documento también en los próximos meses o días, no sé, también esto esté habilitado. Pero de todos modos, si va a usar si ya está usando allá factura electrónica y quiere usar acá también el documento soporte con nuestras plataformas, claro que lo puede hacer y puede adquirir una de las tarifas que tenemos que las puede visualizar en la página web o simplemente nos escribe y ahí puede dejar los datos de contacto ahí en el chat y Daniela lo pasa a agenda para que lo llamen y le cuenten cómo es el proceso, ¿cierto? Sí es posible, pero también es posible que allá les coloquen el documento soporte. Es lo más probable. Siga, Daniela, por favor. ¿Y los topes de retención? Pregunta la señora Alejandra. Freddy o Lucía, no sé. Siguen lo mismo, o sea, siempre todos los topes No de retención cambia. nos vamos a basar en las tablas de retención. Sí. Digamos que el hecho de que haya un nuevo documento no va a cambiar nada la tarifa impositiva. Lo que pasa es que eso no son datos de reporte en el documento soporte, ¿no? Exacto. Exacto. Igual que la factura electrónica. De todos modos, usted sigue generando su retención en la fuente con las bases y las tarifas establecidas, más no es un dato que se informe dentro del documento soporte electrónico. Sí. Recuerde que el documento soporte lo que quiere usted es legalizar la adquisición o la compra de un bien o un servicio de un proveedor que a usted no le hace ningún documento electrónico, ninguna factura electrónica, ningún documento equivalente, nada, él no le genera a usted sino una cuenta de cobro o le pasa un documento de actividades mensual. Entonces a esos, ¿cierto? Que no le dan a usted un soporte legal que le sirva para hacer el descuento o los deducidos. Entonces, a esos son los que usted le va a emitir, pero ese documento es precisamente para legalizar ese valor. ¿Los documentos soporte tendrán la opción de aceptar o rechazar por parte del proveedor? No, el documento, lo que pasa es que la aceptación de los documentos ahora se maneja es con un acuse de recibido, pero para hacer ese acuse tendría que tener una firma. Por lo tanto, cuando usted le hace el documento, lo envía, prácticamente es un documento que queda después del tiempo que da la DIAN para uno hacer una objeción, entonces queda aceptado tácitamente. Entonces porque el proveedor, si no está facturándole, mucho menos va a adquirir una firma para hacer una aceptación de un documento, porque la aceptación se hace con un documento que se llama acuse. ¿Sí? Y ese acuse hay que firmarlo y lo firma el proveedor, pero si él no tiene firma, si no le factura electrónicamente, mucho menos va a adquirir una firma para aceptarle los documentos, ¿no? Entonces prácticamente no va a requerir que él le acepte, sino que usted le envía y si él le indica que no, que ese documento quedó mal, pues usted pues le da, o él tendrá que adquirir como una firma para poder hacer un acuse de rechazo, ¿no? Que sí se le puede colocar a ellos para que hagan eso, pero tendrían que tener una firma para que ellos firmen, porque si usted les va a firmar el acuse de rechazo a ellos, es como usted autorrechazándose usted mismo, ¿no? Con la firma suya. Continúe, Daniela. Cuando una empresa maneja 2 sucursales, ¿debe utilizar una única resolución de facturación electrónica o puede manejar 2 diferentes? Bueno, pero la pregunta es sobre documento soporte, ¿cierto? Pero igual para los dos casos, sea factura electrónica o documento soporte electrónico, eso es una decisión suya. O sea, usted puede manejarle una numeración. Es más, su contador es el que lo asesora y le indica cuál es el proceder, pero usted lo puede hacer de las dos formas. Puede tener una sola numeración para todas sus sucursales de documento soporte o puede tener una numeración por sucursal, pero tiene que cambiarle el prefijo, ¿no? O sea, porque no puede tener la 1 con los prefijos iguales en ambas sucursales. Entonces, deben tener diferentes prefijos. Sería lo único diferente. Entonces, sí lo puede hacer,
y puede hacer cualquiera de las dos opciones. O una para las dos o una por cada una. Ingeniero, no tenemos más preguntas. Bueno, entonces no sé si lo que nos resta, Lucía, no sé si quiere complementar algo, Freddy, complementar algo No, ingeniero, de mi que parte se no. nos haya pasado, no se nos pasó nada, ¿cierto? Bueno, entonces, pasos a seguir. Ahorita, el 2 de mayo, hoy, Creo que llegó sí. otra pregunta por ¿Otra ahí, pregunta? Alex. A ver, Daniela, ¿qué nos están preguntando? Al hacer la habilitación del documento soporte, ¿se puede hacer desde mayo o se puede hacer desde enero del 2022, por ejemplo? No. Desde el momento en que usted se habilite y en el momento que le entreguen su numeración de documento soporte, porque recuerde que tienen que hacer dos cosas. Uno, habilitarse, ¿no? Que habilitarse es asociar el software que usted ya previamente habilitó en factura electrónica, ¿no? Lo que hicimos ahorita. Y el segundo paso es solicitar su autorización de numeración y ahí es donde usted mismo se va a responder, porque cuando la vaya a solicitar, la numeración o el contador le solicite la numeración, allá le va a salir con fecha del día que la solicita. Por lo tanto, cuando vaya a emitir su primer documento de soporte, se supone que tiene que estar dentro de los rangos de fechas de la autorización de la numeración. Entonces, prácticamente es a partir de que usted genera su numeración de autorización de documento soporte ante la DIAN y ahí en esa autorización de numeración va a indicar la fecha en que usted va a poder emitir su primer documento. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, Daniela? Tenemos a alguien levantando la mano, pero entonces por favor hacemos uso Pero del no. chat para hacer la pregunta, por favor. Colóquela en el chat, la persona que está levantando la mano, la manita. Bueno, de todas maneras, mientras hacen la pregunta, Daniela, para terminar, o sea, como para darle finalización, entonces, les contaba que entonces pasos a seguir. Primero, hoy es 26 de abril, hoy la resolución que está vigente es la 167 que indica que el 2 de mayo inician ya a partir del 2 de mayo, no es que el 2 de mayo tienen que hacer los documentos, no, que a partir del 2 de mayo es la fecha, entonces si usted el 2 no tiene que hacerlo ese día, puede hacerlo el 3, el 4, el 5 a final de mes. Lo importante es que a partir del 2 de mayo ya usted se habilite y pues empieza a hacer los trámites de autorización de numeración, pero como les decía y como Freddy les indicaba, hay una resolución, un proyecto de resolución en trámite que está esperando firma, que posiblemente sale en estos días, donde van a ampliar la fecha hasta el 1 de agosto. Entonces, si es el 2 de mayo o es el 1 de agosto, los pasos a seguir es que si usted quiere hacer su proceso de habilitación solo y solicitar la autorización de numeración y agregarla dentro de nuestro software, es lo mismo que viene haciendo con el documento de soporte y la factura electrónica, ¿no? O sea, pide su numeración y la agrega en nuestro software en la sección numeraciones, o sea, es algo, pero también si usted dice, no, acompáñeme en la primera vez porque no estoy súper seguro no me quedó claro o de pronto no quiero hacerlo solo, no se preocupen, entonces le escriben a nuestras líneas para que ellos le agenden entonces un acompañamiento y les ayuden a hacer la habilitación y posterior pues ya solicitan la autorización y les ayudamos también a crear la numeración y si quieren los acompañamos en el primer envío del documento soporte, pero como les digo, si usted ya viene facturando electrónicamente con nosotros, pues el proceso es igualito, como si hiciera una factura con una nota a crédito, en este caso un documento de soporte con una nota de ajuste, va a ser exactamente el mismo proceso. Entonces, adicional, también les vamos a pasar esta grabación, porque esto quedó grabado, entonces les vamos a pasar esta grabación para que ustedes la tengan y van adentro los links a los diferentes recursos que mostramos acá para que también tengan disponibles esas ayudas o esos recursos que nosotros estuvimos mostrando durante todo el acompañamiento. ¿Listo? Daniela, ¿hubo la pregunta o no hubo la pregunta? No, señor. ¿Habilitamos micrófono, ingeniero? Listo, entonces muchas gracias Daniela, muchas gracias Freddy, muchas gracias Lucía y muchas gracias a todos los que asistieron. Recuerden, por favor, no se vayan, recuerden que mañana tenemos un seminario web de Freddy. ¿El tema de mañana qué es? Planeación Planeación tributaria. tributaria.
Y esa planeación tributaria tiene que ver con todo lo que son impuestos para los que son empresarios y quieren saber cómo es el manejo de sus impuestos, de pronto quieren, no es para contadores, aunque si quiere estar el contador también lo puede estar, pero va a ser una charla muy interesante porque va a ser dirigida a uno como empresario, ¿no? Entonces, sobre manejo de impuestos. Entonces, va a estar muy chévere. Y el jueves, para todas las personas que usan nuestras plataformas y que ya van a empezar a generar sus archivos magnéticos, lo que es la exógena, la información exógena tributaria, por favor, atentos que el jueves hay un taller de 3 a 4 con Lucía donde les va a enseñar cómo se configuran los formatos, los conceptos, las cuentas contables para que usted genere la información base para elaborar esos documentos o esos medios magnéticos o esa información exógena que llaman tributaria, ¿no? Formación exógena tributaria. Entonces, para que por favor se suscriban en el mismo link donde se suscribieron acá, al lado ustedes encontraron los otros 2 seminarios para que se suscriban en esos 2 seminarios que mañana van a estar muy, muy buenos, muy interesantes. Entonces, muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Daniela, Gracias y a todos. muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta una Buena próxima. Bueno, tarde. feliz tarde.